¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran realmente los fariseos? En las páginas del Nuevo Testamento, aparecen una y otra vez, como opositores acérrimos de Jesús, como guardianes de la ley, como ejemplos de una fe que parecía pura, pero que en realidad estaba vacía. Para muchos, los fariseos son simplemente un símbolo de hipocresía. Pero detrás de ese juicio fácil se esconde una historia mucho más profunda. Una historia que comienza con devoción y termina con ceguera espiritual. Una historia que, sin darnos cuenta, podríamos estar repitiendo hoy. Imagina por un momento un silencio de siglos. 400 años sin profetas. 4 siglos sin que Dios hablara directamente a su pueblo. Fue en medio de ese largo vacío espiritual que surgió un grupo decidido a no permitir que Israel volviera a caer. Hombres apasionados por la ley, dispuestos a consagrar su vida entera a proteger la fe. A ellos se les conoció como los fariseos. Pero, ¿cómo pasó ese grupo de buscadores sinceros a convertirse en los más duros enemigos del Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús los confrontó tan directamente? ¿Y qué lección eterna deja su historia para nosotros, los creyentes de hoy? En este video de pruebas de fe, te invito a que descubramos juntos la verdad que se esconde detrás de las túnicas y las tradiciones. Una verdad que no solo expone a los fariseos, sino que también nos confronta a ti y a mí. Porque cuando la religión se vuelve apariencia, y el corazón se aleja de Dios, el mayor peligro no está en lo externo, sino en no reconocer al Mesías, aun cuando está justo frente a nosotros. Tras el amargo cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresó a su tierra con cicatrices profundas, heridas del alma y del espíritu. Habían vivido en carne propia las consecuencias de desobedecer a Dios, y esa amarga experiencia encendió en muchos un ferviente deseo: nunca más volver a alejarnos de la ley. Fue en ese contexto de reconstrucción y arrepentimiento donde comenzó a formarse un grupo peculiar. No eran sacerdotes, ni gobernantes, ni profetas, sino hombres del pueblo, laicos con corazones fervorosos, que decidieron consagrarse al estudio minucioso de la palabra. Estos hombres comenzaron a reunirse, a discutir, a interpretar las Escrituras con rigurosidad. Su anhelo era proteger la pureza del pueblo y mantenerse separados del pecado. Por eso, se les llamó fariseos, que en hebreo significa los separados. Los fariseos nacieron como un muro de contención frente a la corrupción espiritual. Y durante el dominio griego, cuando las ideas paganas intentaban infiltrarse en la vida de Israel, ellos resistieron. Mientras muchos se rendían ante la influencia extranjera, los fariseos se aferraron a la tradición de Moisés con uñas y dientes. Para ellos, no bastaba con obedecer la ley escrita. Era necesario crear normas detalladas que ayudaran a no romperla por error. Por ejemplo, si la ley decía que no se debía trabajar en sábado, los fariseos querían definir exactamente qué se consideraba trabajo, para que nadie pecara sin saberlo. Así nació lo que se llamó la tradición de los ancianos, interpretaciones orales que con el tiempo empezaron a tener tanto peso como la misma palabra de Dios. Pero aquí comenzó un desvío silencioso. Lo que era un anhelo de fidelidad se convirtió en una obsesión por el control. Lo que era celo, se volvió legalismo. Y la tradición humana, sin quererlo, comenzó a eclipsar la voz divina. Cuando Roma tomó el control de la región, los fariseos no ocupaban tronos ni tenían ejércitos, pero poseían algo aún más poderoso: la admiración del pueblo. En las sinagogas, eran ellos quienes enseñaban. En las calles, se les reconocía por su forma de vestir, sus oraciones públicas y sus ayunos visibles. A los ojos de muchos, eran los verdaderos santos de la época. Sin embargo, bajo esa apariencia de santidad, el corazón comenzaba a contaminarse. Ya no buscaban agradar a Dios, sino mantener su imagen ante los hombres. Y fue en ese escenario, de reglas estrictas, orgullo espiritual y fe superficial, que apareció Jesús de Nazaret. Cuando Jesús comenzó su ministerio, los fariseos ya eran figuras respetadas. El pueblo los admiraba, y muchos los seguían como modelo de espiritualidad. Pero Jesús, al mirarlos, no vio santidad, sino orgullo. No vio entrega, sino espectáculo. Ellos oraban en las plazas, ayunaban en días concurridos, se vestían de forma que todos notaran su consagración. Pero el corazón, ese corazón estaba lejos de Dios. Jesús los enfrentó. No con odio, sino con compasión y verdad. Les dijo lo que nadie se atrevía a decirles. Ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de avaricia y maldad.
Son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y podredumbre. Los fariseos imponían normas imposibles de cumplir, mientras ellos mismos no las llevaban. Exigían pureza externa, pero descuidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y aunque se presentaban como defensores de la verdad, no reconocieron la verdad cuando la tuvieron frente a sus ojos. Lo más trágico no fue que los fariseos construyeran un sistema de normas. Lo verdaderamente grave fue que comenzaron a amar más el sistema que a Dios. Confundieron piedad con apariencia. Convirtieron la fe en una actuación. Habían hablado de Dios por generaciones, pero cuando Dios habló en la persona de Jesús, lo rechazaron. Jesús los amaba, pero no podía quedarse en silencio. Por eso, en Mateo capítulo 23, pronunció 7 advertencias, conocidos como los ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes hacen todo para ser vistos. Ustedes matan a los profetas, y luego decoran sus tumbas. Era una confrontación directa. Una llamada al arrepentimiento. Pero muchos no quisieron escuchar. Estaban demasiado aferrados a su imagen, a su poder, a su tradición. Aunque el nombre fariseo quedó marcado por el rechazo a Jesús, no todos los que pertenecían a ese grupo cerraron sus corazones. Nicodemo, por ejemplo, fue uno de ellos. Un fariseo respetado, miembro del Sanedrín. Pero también un hombre con sed de verdad. Una noche, en secreto, fue a buscar al Maestro. Y en esa conversación, Jesús le reveló el corazón del Evangelio. De cierto te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nicodemo no respondió con palabras, pero más adelante, cuando Jesús fue crucificado, él estuvo allí. Junto con José de Arimatea, preparó el cuerpo del Señor. Un acto silencioso, pero lleno de fe. También está Gamaliel, maestro de la ley, quien detuvo una masacre contra los apóstoles al decir: si esta obra es de Dios, no la podrán destruir. No sea que se encuentren luchando contra Dios mismo. Y, por supuesto, Saulo de Tarso. Fariseo entre fariseos. Perseguidor de la iglesia, hasta que Cristo lo encontró en el camino a Damasco. Cayó al suelo, quedó ciego, y fue transformado en Pablo, el apóstol de los gentiles. De perseguidor, a predicador. Años después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén fue sacudida por el juicio que muchos temían, pero pocos esperaban. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas comandadas por Tito arrasaron la ciudad santa. El templo, centro de la adoración judía, fue destruido. El fuego consumió los altares, las columnas, los patios, y con ello, todo el sistema religioso basado en los sacrificios. Con el templo en ruinas, los sacerdotes quedaron sin función, los rituales cesaron, y el judaísmo como se conocía entró en una profunda crisis. Pero hubo un grupo que se mantuvo activo, los descendientes espirituales de los fariseos. Ellos no dependían del templo, sino del estudio de la ley. Las sinagogas, y no el altar, eran ahora su centro de enseñanza. Y así, sus ideas, la tradición oral, la interpretación de la Torá, los debates rabínicos, formaron la base del judaísmo rabínico moderno. Paradójicamente, aunque los fariseos como grupo desaparecieron, su influencia sobrevivió por siglos. Pero aquí hay algo que debemos comprender con claridad. El problema nunca fue su dedicación, sino su desviación. Nunca fue su amor por la ley, sino que reemplazaron a Dios por el sistema que habían creado. Los fariseos comenzaron bien. Con celo, con pasión, con convicción. Pero en el camino se perdieron. Dejaron de buscar a Dios con el alma, y comenzaron a representar una fe vacía para los hombres. Eran expertos en recitar versículos, pero sus corazones estaban secos. Eran respetados, pero no eran transformados. Hablaban de justicia, pero no practicaban misericordia. Esperaban al Mesías, pero lo rechazaron cuando lo vieron. Y esta historia no es solo de ellos. Es nuestra también. Porque nosotros, los que hoy leemos las Escrituras, los que hablamos de fe, los que servimos en iglesias y compartimos versículos, podemos caer en el mismo error si descuidamos lo más importante, la comunión con Dios.
La historia de los fariseos es un espejo. Nos advierte que es fácil parecer santos y estar vacíos. Nos enseña que la religión sin amor, sin humildad, sin transformación, solo es una sombra. Y nos recuerda que Dios no se impresiona con rituales, sino que examina lo íntimo del corazón. Él busca a los quebrantados, a los que reconocen su necesidad, a los que, como Nicodemo, se atreven a buscar a Jesús en la noche, a los que, como Pablo, están dispuestos a dejar atrás su orgullo para abrazar la gracia. Hoy, Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando?